Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo debate de elecciones universitarias 2025. El próximo 11 de junio, la Universidad Nacional de San Juan elige sus autoridades. En democracia, el debate de ideas y de políticas se constituye como una obligación cívica y ética. Entendemos que el debate para los candidatos a ocupar el cargo de autoridad de la Universidad Nacional de San Juan es un derecho esencial para la comunidad de esta Casa de Altos Estudios. El objetivo es que cada uno de los aspirantes o las aspirantes dé a conocer libremente sus políticas y propuestas en un marco democrático de responsabilidad, igualdad y respeto. Con este fin, la Ordenanza 16 del 19 del Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan crea este espacio en igualdad de condiciones para aportar a la comunidad universitaria de la provincia un acercamiento a las propuestas electorales 2025. Es por eso que este debate se transmite de forma simultánea por Sama TV a través de www.sama.tv y por YouTube Sama en vivo. Esta transmisión especial está, aparte, también se transmite por Radio Universidad, por la TDA en el 33.1, por streaming y a través de las diferentes redes sociales. Y además, esta transmisión especial está a disposición de manera gratuita para todos los medios de comunicación de la provincia, tanto televisivos como radiales y digitales. En busca de un debate abierto y transparente se elaboró un reglamento para la edición 2025. La presencia de cada candidato se supone su plena aceptación. En este ciclo de debates está organizado por el Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales, la Secretaría de Comunicación de la Universidad Nacional de San Juan. En esta oportunidad nos acompañan los candidatos para el cargo de decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Carlos Herrera, por Sumar Trazos. En este sentido, vamos a dar a conocer un breve currículum de este candidato de Sumar Trazos. Carlos Herrera es arquitecto, docente e investigador de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan. Ha desempeñado actividades diversas en asignaturas del área de morfología y arquitectura y urbanismo, cumpliendo funciones como ayudante alumno, jefe de trabajos prácticos, profesor adjunto a cargo también de la cátedra. Integrante del equipo responsable del curso de ingreso de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, director del Departamento de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Juan, integrante del Consejo Asesor de Estudios de Posgrado y de la Comisión de Posgrado de Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan. Evaluador de becas de investigación y creación, miembro de la comisión redactora del nuevo plan de estudios de la carrera de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 2024. Además, es integrante de las comisiones académicas y de investigación y de posgrado del Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, miembro del Grupo Permanente de Investigación y Posgrado de Arquisur. En investigación alcanzó la categoría 3 del Programa de Incentivos a Docentes e Investigadores y dirigió proyectos de investigación enmarcados en el Gabinete de Investigación Proyectual, el GIP, a partir del 2024 dentro de la esfera del Instituto de Historia y Diseño, el IDIS, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Además, nos acompañan el candidato por la lista Haciéndonos FAU, Iván Martínez, quien es arquitecto, es egresado de la Universidad Nacional de San Juan en el 2005, maestro en diseño arquitectónico de la Universidad de México, magíster en morfología del hábitat y entornos humanos de la Universidad Nacional de San Juan. Actualmente se encuentra haciendo el doctorado en filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba. Docente e investigador
investigador de la Facultad de Arquitectura desde hace más de 20 años. También es arquitecto en la Facultad Tecnológica en la UNCA, en Catamarca, desde el año 2018. Ha sido docente de las 3 carreras de la Facultad de Arquitectura. Actualmente es presidente de la Asociación Regional en San Juan de Estudios de Morfología Argentinos. En Radio Universidad fue coproductor y coconductor del programa La Magia y el Laberinto entre el año 2012 y luego entre el 2016 y 2018 respectivamente. Además, realizó trabajos de ilustración para Eternos Femenino, Editorial de México, tapas e ilustración para proyectos de borradores. Además, nos acompaña el otro candidato que va por la lista FAUT Activa, Alejandro Álvarez, y Alejandro Álvarez es arquitecto especialista en higiene y seguridad en la industria de la construcción con manejo de procesos constructivos, docentes de la temática en la Universidad Nacional de San Juan, en la Universidad Nacional de Córdoba, docente e investigador extensionista de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Ha ejercido cargos de gestión en el ámbito universitario y en entidades profesionales, Colegio de Arquitectos de San Juan, Federación de Entidades Profesionales Universitarias, realizando numerosas capacitaciones, conferencias, disertaciones vinculadas con su especialidad. Además, también es profesor a cargo de la Cátedra de Génesis Formal 1 de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño desde el año 2001 al 2012, profesor a cargo de la Cátedra de Sistemas Gráficos 1, carrera de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura desde el 2001 al 2002, profesor a cargo también de la Cátedra de Salud y Seguridad Laboral en la Industria de la Construcción desde el 2009 a 2011. También es profesor titular a cargo de la Cátedra de Seguridad Laboral e Impacto Ambiental en la Industria de la Construcción desde el 2009 hasta la actualidad. Profesor de la Cátedra Electiva, Ejercicio Profesional en las carreras proyectuales, carrera de Arquitectura, Urbanismo y Diseño Industrial y Diseño Gráfico desde el 2022. Además de estas informaciones que ustedes han obtenido a través de este resumen de los currículums de cada uno de los participantes en estas elecciones específicamente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, ustedes pueden ampliar el mismo ingresando a la página www.unsj.elecciones universitarias 2025. A todos ellos les damos la bienvenida y agradecemos su participación en este espacio. A continuación, explicamos la metodología de este debate. La participación de cada candidato está pautada en 3 bloques y un bloque de cierre. Durante el primer bloque se desarrollan los ejes temáticos 1, 2 y 3. En el bloque 2, los ejes temáticos 4 y 5 y por último el bloque de cierre del debate. Queremos informar a la audiencia que la semana pasada y en presencia de los apoderados de las listas se realizó un sorteo para determinar la ubicación de los candidatos en el inicio de las exposiciones. En este sentido, el candidato número 1 comienza a desarrollar el primer tema, por consiguiente, el segundo tema lo iniciará el candidato que quedó en el segundo lugar y así sucesivamente. Para desarrollar cada tema, el candidato tendrá 2 minutos, con 1 minuto adicional después de finalizada cada rueda. Aclaraciones o agregados según estime necesario a los ejes que se han desarrollado. Para ayudar al control del tiempo, los candidatos escucharán un timbre segundos antes de cumplirse los 2 minutos finalizados de su exposición. De este modo se advertirá que deben ir cerrando y finalizando su exposición. Asimismo, cuando se cumplan los 2 minutos, sonará nuevamente el timbre correspondiente. Al mismo tiempo, habrá un reloj digital en la pantalla durante toda la exposición para guiar el desarrollo en el tiempo de su exposición.
Los candidatos se les solicita en esta oportunidad que sean respetuosos con los tiempos establecidos para el debate, para que cada uno pueda desarrollar cada tema de manera ordenada y sin ningún tipo de inconvenientes. Luego de haber explicado la metodología, el debate comenzamos ya mismo con el primer eje temático. El Problemas y soluciones es el título del eje temático y según su mirada, ¿cuáles son los principales problemas de su facultad y qué líneas de acción o políticas propone como principios de solución? Como lo habíamos mencionado, en la metodología comienza en esta oportunidad Carlos Herrera de Sumar Trazos. Bien. Sin duda alguna, al momento de plantear cuáles son los problemas o las principales preocupaciones para nuestra propuesta o futura gestión, coincidimos en el equipo en que los trayectos estudiantiles es el foco central de nuestra atención. Podemos contar con una hermosa infraestructura, servicios de internet, la mejor biblioteca, los mejores docentes capacitados, pero si no somos capaces de acompañar a los estudiantes antes de que ingresen a la universidad y a nuestra casa, vamos a seguir acarreando este problema que lo tenemos desde hace generaciones y diversas gestiones. Nuestra propuesta se concentra fundamentalmente en atender a los postulantes y aspirantes a ingresar a nuestra facultad desde su último cursado, el último ciclo que están cursando en el secundario. Esto nos va a permitir y nos va a obligar en realidad a planificar un curso de ingreso más extendido que les permita nivelar y adquirir capacidades necesarias para poder introducirse en el cursado de las carreras que ofrece nuestra casa. De todos modos, eso no será suficiente, porque hay múltiples variables que exceden a toda la acción de la universidad. Me refiero a los contextos sociales, a los contextos económicos y a las vidas y problemáticas particulares de cada estudiante. En ese sentido, el acompañamiento en el curso de ingreso y posterior primer ciclo de cursado resulta fundamental, no solo porque necesitamos a los mejores docentes en cantidad suficiente para atender la demanda estudiantil, sino también porque necesitamos una acción de acompañamiento de parte de profesionales específicos, ya sea personal de nuestra facultad o provenientes de otras unidades de nuestra universidad. Esto resulta clave. La otra acción fundamental es el desempeño durante el cursado. A continuación escuchamos la palabra de Iván Martínez haciéndonos FAU en relación a este primer eje temático, problemas y soluciones. Bueno, desde Haciéndonos FAU entendemos que nuestra propuesta está estructurada en función de 3 ejes fundamentales. El primero, que tiene que ver con la orientación de sentido de nuestras prácticas. Entendemos que las 3 carreras y las tecnicaturas que se dictan en nuestra facultad necesitan una revisión profunda del sentido de cómo se aprenden y cómo se desarrollan las investigaciones y los aprendizajes dentro de la FAU. Este primer eje es fundamental. En segunda instancia está lo que hemos llamado nosotros hacer más habitable la FAU, que tiene 2 componentes fundamentales. Por un lado, la infraestructura, que siempre es una demanda de la comunidad, es decir, tener mejores bancos, mejor internet, papel higiénico en los baños para estudiantes tanto como docentes, mejorar la infraestructura en general. Pero el otro, y es el sentido que más nos interesa y que excede por mucho una gestión de un solo gobierno, es la construcción de comunidad. ¿Cómo hacemos para que efectivamente estos bancos, estas infraestructuras que compartimos como nuestra casa, no se nos rompan en el camino por no sentirlas propias? Y la tercera es la política. La palabra conflictiva de la época, entendemos que queremos recuperar esta palabra política entendiéndola quizás fuera de la lógica de la grieta. Esto es, sentarnos con quienes piensan parecido a nosotros, pero también con quienes piensan distinto a nosotros, entendiendo que la política es una construcción colectiva y que demanda afrontar los conflictos que tenemos como comunidad universitaria respecto de las demandas que efectivamente nos está haciendo la sociedad. Estas demandas solo pueden ser afrontadas desde la política. Ningún ejercicio de construcción de aprendizaje ni de desarrollo dentro de la universidad puede estar desanclado de la acción política. Entonces, estos 3 ejes lo que están buscando en el fondo es construir un sentido de nuestro hacer proyectual.
Bien, a continuación escuchamos al candidato de FAU Activa, Alejandro Álvarez. Buenas tardes. Quiero agradecer a Sama y a la Secretaría de Comunicación la oportunidad que nos da a los distintos candidatos, a nuestros compañeros de trabajo permanente en la Facultad de Arquitectura, permitirnos expresar cuáles son los lineamientos que pretendemos para una futura gestión. Coincidimos que el eje de nuestra gestión tienen que ser los estudiantes. Los estudiantes en el sentido de permitirles que puedan expresarse libremente sus opiniones, que puedan realizar el trayecto de su carrera en las condiciones adecuadas. Para eso creemos que tenemos que implementar una serie de mecanismos que permitan adecuar los trayectos del cursado de los estudiantes a la realidad del contexto social y económico que tenemos en este momento. Para eso creemos que hay que hacer trabajos internos dentro de la facultad, empezar a asumir responsabilidades que tenemos como gestión a fin de llevar adelante todas esas propuestas. Nosotros desde nuestro espacio creemos la necesidad de construir dentro del contexto social, económico, una mayor vinculación con el medio productivo, tarea que en estos momentos es bastante difícil y que no está siendo llevada a cabo desde la facultad. Y creemos también la importancia de que nuestro personal docente y nuestro personal no docente tenga las condiciones adecuadas de espacios físicos y también asegurar el trabajo correcto. Para eso tenemos planteadas una serie de acciones que vamos a ir desarrollando en el transcurso de este debate y creemos que afianzar la participación de los estudiantes, afianzar la diversidad de opiniones nos hace también construir una facultad y una universidad mucho mejor. A continuación, tenían 1 minuto, se les brinda a cada uno de los candidatos 1 minuto adicional para que realicen sus aclaraciones o agregados con respecto a algún tema según lo estimen necesario. Comenzamos con Carlos Herrera, sumar trazos. Bien, el otro ítem que nos quedó pendiente es poder acompañar a los estudiantes durante su cursado. ¿Cómo podemos lograr esto? Con planes flexibles, actualizados, dinámicos y sobre todo que nos pudieran permitir otorgar y emitir diplomas intermedios y titulaciones intermedias. Esto va a favorecer lo que es la permanencia en nuestra casa y podría ser un recurso para alentar e incrementar la tasa de egreso. Otra de las posibilidades también es poder optimizar los recursos que tenemos. Me refiero a personal capacitado y sobre todo a la utilización del campus virtual de nuestra casa. Esto sería un recurso clave para poder atender aquellas demandas puntuales de determinados grupos estudiantiles que requieren apoyos en cualquier momento durante su cursado. Perfecto, ahora continuamos con Haciéndonos FAU. Escuchamos a Iván Martínez, su minuto. ¿Qué es proyectar hoy en San Juan, en Cuyo y en Argentina? Son preguntas fundamentales que tenemos que hacernos respecto de nuestras propuestas, no solamente académicas, sino de investigación y de aprendizaje dentro de la FAU. Es necesario hacernos estas preguntas en función de adecuar tanto los planes de estudio como nuestras planificaciones, como nuestros proyectos de investigación, para que no resulten, como está sucediendo en este momento, muchas prácticas que se desarrollan en los distintos talleres de nuestra facultad desconectadas de lo que la sociedad nos está planteando como desafíos. Luego, el acompañamiento que podemos hacer a nuestros estudiantes y después también hacer un relevamiento de cuáles son las demandas que tanto el nivel empresarial, organizativo, también político y también del movimiento alrededor de la FAU de nuestra comunidad nos está planteando como desafíos para recién ahí hacer respuestas concretas desde la FAU. A continuación escuchamos a el candidato Alejandro Álvarez de FAU Activa, su minuto. Queremos hacer lo que no está haciendo esta gestión. Queremos recorrer los talleres, las aulas, los laboratorios, los gabinetes, hablar con la gente que trabaja en los mismos a fin de poder adecuar los planes de estudio y las condiciones a la realidad que tenemos dentro de nuestra facultad.
Apuntar también a esta vinculación importante con el medio productivo para que nuestros futuros egresados tengan una posibilidad de salida laboral concreta. Creemos en la necesidad de generar nuevas carreras, nuevos posgrados, nuevas vinculaciones a partir de las profesiones que nosotros estamos llevando al medio. Esto no significa que tenemos que tener una mayor y mejor inserción y vinculación con todos los sectores, y así podemos desarrollar una facultad distinta, transformando esta realidad en la cual nosotros nos sentimos totalmente ajenos a lo que está pasando en la facultad, porque es una cerrada. Perfecto. A continuación vamos al segundo eje temático, nuevas carreras. Y en este sentido la consulta es, ¿qué tecnicaturas, carreras de grado o posgrado cree que está demandando la sociedad y cómo cree que se puede viabilizar las mismas? En esta oportunidad vamos a comenzar con el candidato Iván Martínez de Haciéndonos FAU. Bueno, nosotros decimos fundamentalmente primero la historia, después el equilibrio y después lo nuevo. Nuestras carreras, particularmente arquitectura, nació como respuesta concreta a una demanda que tenía que ver con la reconstrucción de San Juan. Nadie podía discutir ese sentido. En el 95 incorporamos diseño industrial y luego incorporamos en el 2000 diseño gráfico. Las tecnicaturas, todas las carreras tienen un sentido. Lo que queremos es discutir profundamente cuál es el sentido de estas prácticas docentes, investigación dentro de la Facu, antes de pensar en crear otras nuevas. Entonces, fortalecer nuestras prácticas internas, fortalecer nuestras propias carreras, particularmente diseño industrial y gráfico. En este momento, arquitectura tiene 192 cargos en su departamento, diseño gráfico e industrial 129 cargos entre las dos. Esto produce conflictos internos dentro de las carreras respecto de la relación estudiante-docente. Consolidar, por ejemplo, los posgrados, particularmente los posgrados que tienen que ver con diseño industrial y gráfico, una maestría en diseño gráfico e industrial, y también luego consolidar nuestras carreras que están desarrollándose como tecnicaturas y también las carreras de oficios. Ahora, lo que estamos proponiendo es revisar históricamente cómo se han construido estas carreras. Planteamos en nuestra plataforma la construcción de un documento que revise históricamente el nacimiento de estas carreras para pensar, después de relevar, también planteamos un observatorio de prácticas y una relación con egresados, para que luego de que relevemos lo que la sociedad nos está pidiendo, recién ahí estemos pensando en la construcción de nuevas carreras. De otro modo, lo que hacemos es construir carreras que son como cáscaras vacías que luego se nos caen por falta de matrícula o porque no tienen consistencia con las demandas de lo que está planteando la sociedad. Bien, a continuación vamos a escuchar al candidato número 3 de FAU Activa, Alejandro Álvarez. De esta temática conocemos bastante junto con mi compañera de fórmula, la diseñadora industrial Alejandra Moreno. Hemos sido iniciadores de las tecnicaturas de higiene y seguridad en mi caso y de diseño indumentaria textil en el caso de Alejandra, que fueron aprobadas en la gestión anterior a la actual y que han sido implementadas últimamente. También creemos en la importancia de conseguir financiamiento para la tecnicatura de indumentaria textil, ya que ha sido una carrera que se ha estado dictando en departamentos alejados y hay una alta demanda en el sector cercano al Gran San Juan, por lo cual sería importante que esa tecnicatura siguiera funcionando en este ámbito. También creemos muy importante, y es base de nuestra propuesta, y ya lo hicimos en la elección anterior, y fue uno de los ejes de propuesta, la creación de nuevas carreras, principalmente en el departamento diseño, tales como diseño de indumentaria textil como carrera de grado y diseño multimedia, lo cual nos permitiría aumentar la matrícula y aumentar la posibilidad y la oferta académica para nuestros estudiantes. También creemos que el posgrado ha estado muy abandonado, no se han generado nuevos posgrados en la última gestión, solamente algunas diplomaturas. Para eso creemos importante apoyar a los maestrandos y a los doctorandos que están en este momento terminando esas carreras a fin de que puedan egresar de las mismas, pero creemos que debemos apuntar mucho a la creación de las especialidades, que son carreras que apuntan directamente al ejercicio profesional de las distintas carreras.
Eso nos haría aumentar la oferta y para eso necesitamos trabajar también con las entidades intermedias que nos permitirían nutrirnos de cuáles son las temáticas que son necesarias para la comunidad. También tenemos que tener en cuenta la posibilidad de... Terminamos. Perfecto, ahora continuamos y se les va a brindar un minuto adicional a cada uno de los candidatos para que realice... Ay, perdón, me olvidé de un candidato. Yo ya estaba adelantada. Queda la palabra de Sumar Trazos de Carlos Herrera sobre nuevas carreras. Tiene 2 minutos. Muy bien, muchas gracias. Bien, cuando uno imagina en crecer, necesariamente debe crear las condiciones. Una carrera no nace de la noche a la mañana. Se debe sustentar fundamentalmente en las relaciones con el contexto. Y esto se resuelve con alianzas estratégicas. La universidad es uno de los agentes más importantes de nuestra región, de nuestra provincia, en conjunto con el gobierno provincial. Son los entes más numerosos que manejan los mayores presupuestos de la provincia. La alianza estratégica es con el gobierno provincial, dejando de lado diferencias políticas y posiciones partidarias. Pero eso no es suficiente. Es muy importante el trabajo con las entidades intermedias. Cuando hablo de entidades intermedias me refiero a colegios profesionales, educación secundaria, grandes, pequeñas y medianas empresas, sobre todo en un contexto que a un futuro cercano nos vislumbra un crecimiento muy importante con el desarrollo de la minería. Esto sin duda nos va a cambiar el horizonte y debemos poder generar instrumentos que sean adaptables, aplicables en muy corto plazo. Con respecto a las capacitaciones de posgrado, las maestrías y doctorados son necesarias porque son el principal insumo para el desarrollo de investigadores y crecimiento de la producción de investigación y extensión de nuestra casa. Por otro lado, las especializaciones de perfil profesional son obviamente necesarias, pero para ello necesitamos gradualidad. En ese sentido, la implementación de diplomaturas cortas, específicas, dirigidas a los profesionales, es el principal insumo para poder crecer en esa dirección. Ahora sí, corresponde el minuto adicional a cada uno de los candidatos para realizar aclaraciones, agregados con respecto al tema de nuevas carreras, según lo estimen necesario. Comenzamos con el candidato número 2, Iván Martínez, haciéndonos FAO. Bueno, para remarcar lo que planteábamos antes, es necesario, hemos propuesto un observatorio de prácticas y un relevamiento, un equipo de relevamiento de lo que la sociedad nos está planteando como problemas. La universidad no puede ser entendida como un espacio en el que uno se forma para insertarse en un sistema ya funcionando, sino como posibilidad de transformación de lo que está sucediendo. En este momento tenemos profundos conflictos, hay un ataque sistemático a la misma universidad y también a las clases medias y bajas que necesitamos abordar concretamente con nuestras disciplinas. Nuestras disciplinas proyectuales tienen deudas muy concretas sobre estos problemas, entonces lo que planteamos dentro de nuestro espacio es relevar estas demandas con el grupo social y la comunidad y luego pensar en el nacimiento de nuevas carreras o especializaciones o acortar nuestras carreras que ya existen. Ahora corresponde el tiempo a Alejandro Álvarez de FAO Activa. Para completar el tema de las tecnicaturas, nosotros consideramos que sería mucho más provechoso que las carreras de grado tuvieran ciclos similares a lo que pasa en la TAU y en la LIGU en las facultades sociales, que al completar el ciclo los estudiantes puedan hacer ejercicio de ese título y no sea solamente un papel colgado en la pared. Pero también cómo pensamos que nosotros podemos hacer este crecimiento de facultad en cuanto a las nuevas carreras. Primero, aprovechar el recurso humano que tenemos,
estamos en algunas situaciones sobredimensionados y podemos hacer reasignación de funciones, podemos reacomodar algunas dedicaciones de forma tal de poder hacer el crecimiento de las carreras, como se hizo en su momento con la carrera de diseño industrial y diseño gráfico, que crecieron y fueron siendo cada vez más importantes dentro de nuestra facultad. Y en cuanto al posgrado, es muy importante la vinculación con las entidades profesionales, principalmente el colegio, y con el CODEGRA. A continuación corresponde el minuto sobre este tema a Carlos Herrera de Sumando Trazo. Muchas gracias. Cuando uno imagina incrementar la cantidad de la oferta académica de la facultad, inevitablemente debe pensar de dónde sacar los recursos. En el escenario actual ante la inmediatez de los hechos, eso hoy resulta bastante difuso. No solo necesitamos nuevas carreras, sino necesitamos con qué ponerlas en juego. Nuestros recursos humanos son limitados, a pesar de que tenemos una numerosa cantidad de docentes, las dedicaciones son muy acotadas. Necesitamos revisar desde dónde podemos incrementar ingresos para el funcionamiento de estas potenciales nuevas carreras. Prestación de servicios, transferencias directas de investigación y de extensión hacia la sociedad resulta fundamental. Ahora vamos con el eje temático número 3, convenios. ¿Cómo cree que se pueden articular convenios con los distintos gobiernos, con organismos públicos y o empresas privadas para facilitar la inserción laboral de los y las egresadas? En este sentido va a comenzar el candidato número 3, Alejandro Álvarez, por FAU Activa. En este sentido, creemos que el Estado no es el único dador de trabajo para nuestros profesionales. Tenemos que generar una vinculación mucho mayor con el sector productivo a través de conseguir convenios con entidades intermedias, con cámaras, con empresas, que permitan la inserción de nuestros estudiantes durante el proceso educativo y de nuestros profesionales cuando estén trabajando. Para eso creemos importantísimo realizar gestiones tendientes a esa concreción, principalmente y basado en la experiencia que he tenido yo de haber realizado numerosos convenios en su momento cuando fui secretario de Extensión, tanto con la Unión Industrial, la Cámara de Empresarios de la Construcción, con el Colegio de Arquitectos, que permitió que muchos de nuestros estudiantes pudieran realizar sus prácticas académicas en esos sectores. Eso tenemos que reforzarlo y también permitir que nuestros egresados tengan esa vinculación con estas cámaras a través de cursos de perfeccionamiento, acercamiento a través de proyectos de extensión y de investigación que permitan el conocimiento de lo que es la realidad del egresado y que estos egresados puedan a su vez aportar al sector productivo los conocimientos que están siendo impartidos desde nuestra facultad, generando así una simbiosis muy importante entre lo que es la facultad y el sector productivo. A continuación le damos la oportunidad al candidato de sumar trazos sobre el eje de convenios. Tiene sus 2 minutos, Carlos Herrera. Bien, muchas gracias. Nuevamente caemos al mismo tema que permitiría abrir sin duda un crecimiento con mucho potencial para nuestra facultad. Las alianzas estratégicas, no solo hacia el contexto empresarial y profesional, sino fundamentalmente mirar hacia adentro de nuestra universidad. En estos últimos tiempos las carreras han estado trabajando, o las distintas facultades han trabajado de manera independiente, autónoma, sin fortalecer los contactos y las redes que tenemos dentro de nuestra propia universidad y también las redes regionales, nacionales e internacionales. Me quiero referir puntualmente a algunas acciones que se han desempeñado desde la dirección de posgrado que sí nos ha permitido abrir un poco este horizonte de posibilidades. Me quiero referir puntualmente como ejemplo a la diplomatura en eficiencia energética y sustentabilidad, una carrera, en realidad una capacitación muy corta con participación de docentes de nuestra casa, docentes
de la Facultad de Ingeniería y también con presencia de estudiantes de nuestra región y de todo el país. ¿Esto a través de qué? De los recursos que tenemos, que es el campus virtual. Tenemos un potencial muy rico ahí, a pesar de que muchos digan que está abandonado, que está caduco. Sin duda los sistemas informáticos tienen una vida útil. Entendemos que hay una nueva versión del campus, hay una nueva posibilidad de potencial y simplemente es ponernos a trabajar con lo que tenemos a mano. Es factible porque lo hemos experimentado en nuestra unidad y en toda nuestra casa. A continuación le vamos a dar la oportunidad de expresarse sobre este mismo tema al candidato de Haciéndonos FAU, Iván Martínez. Primero planteamos revisar la lógica de los convenios, luego relevar cómo funcionan los convenios y luego sí pensar en nuestras posibilidades de plantear posibilidades de anclar con demandas de la sociedad y luego cómo hacemos esto posible. La lógica que plantea el mercado muchas veces empuja a las gestiones de distintos ámbitos a pensar en el convenio como algo en donde nos sacamos la foto cuando lo firmamos. Pero no es tan claro cómo funciona este convenio luego en el tiempo. Entonces lo que planteamos es construir las posibilidades de los convenios, relevar cómo funcionan esos convenios en el tiempo y luego revisar la posibilidad de nuevos convenios. Pero en última instancia, y nos parece como muy importante este punto, no solamente pensar los convenios en términos de esferas productivas, el gobierno, el Estado, sino también aquellas organizaciones que están paliando en este momento la crisis que atraviesa nuestro país. Entonces, las organizaciones barriales, las agrupaciones, los espacios que están más cerca del territorio tienen demandas muy concretas. Esas demandas muy concretas que pueden ser viabilizadas por el Estado, pero también pueden ser resueltas o tener respuesta por parte de nuestra FAUD, son las que centralmente nos interesan. Volviendo al eje central de nuestra propuesta, el sentido de las prácticas, lo que estamos revisando es la lógica de los convenios que atienda centralmente los problemas de nuestra sociedad, particularmente los que están cerca de nuestra comunidad, porque lo que está sucediendo por ahí es que nuestras lógicas de los convenios tienen más que ver con la visibilización de una gestión. Hicimos un relevamiento y nuestros compañeros no docentes nos plantean esto. Hay lógicas de convenios que tienen que ver con que se visibilice una gestión, no tanto con el interés concreto de la FAUD y de nuestra comunidad universitaria. Perfecto. A continuación se les va a brindar a cada uno de los candidatos un minuto adicional para que realicen algún agregado o algo que crean conveniente en relación al eje temático 3 convenios. Vamos a comenzar este minuto con el candidato de FAU Activa, Alejandro Álvarez. Tenemos que tener en cuenta, cuando firmamos los convenios y las actas complementarias, cuál es la finalidad que tiene cada una de estos instrumentos. Principalmente tratando de evitar de que ese tipo de trabajo que se realiza a través de los convenios tenga una superposición con el ejercicio profesional de nuestros propios egresados que estamos llevando a la calle. Eso ha sucedido bastante durante esta gestión, han habido mucha superposición de tareas que ha hecho la universidad sobre el ejercicio profesional, principalmente de los arquitectos. Nosotros creemos que tanto actas como convenios tienen que ser de colaboración y tienen que ser de participación. Y tenemos que aportar y apostar a una mayor vinculación con el sector productivo, que es el que nos va a abrir las puertas a nuestros egresados. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la mayoría de nuestros egresados se tienen que insertar en el sector productivo. Ahora tenemos industria, tenemos comercio y tenemos minería y tenemos que aprovechar las oportunidades que tenemos. A continuación vamos a escuchar la palabra en este minuto para sumar algo sobre el tema abordado del candidato de Sumar Trazos, Carlos Herrera. Bien, cuando uno piensa en convenios, inmediatamente piensa en un intercambio, una especie de negociación. Yo te doy a cambio de. Y por lo general uno lo piensa en términos financieros, económicos o de prestaciones de servicios o intercambio de medios, de recursos o insumos. Pero en realidad es necesario pensar más allá de esa lógica inicial. Fundamentalmente creo que debemos profundizar el trabajo de convenios en aspectos educativos y académicos. Los convenios con universidades y facultades de nuestra región nos han permitido a la universidad y a nuestra facultad
tener intercambios de docentes, intercambios de estudiantes, lo que permite potenciar nuestras capacidades y posicionar a nuestros egresados, actuales o futuros, en la región. Sin duda alguna tenemos un material precioso y con mucho potencial en nuestros egresados. A continuación le toca el turno del minuto adicional a el representante de la lista Haciéndonos FAUB, Iván Martínez. Cuando hablamos de revisar las lógicas de los convenios, estamos hablando fundamentalmente de encontrarles el sentido a estas prácticas. Los convenios son un marco que articula distintas actividades que tienen muchas veces intereses distintos. Lo que hacemos en la facultad es formar estudiantes. Nosotros estamos planteando que esa formación tenga una profunda orientación de sentido, y esta orientación de sentido no puede ser afectada por las lógicas del mercado. Entonces, lo que es necesario revisar es cómo interactúan estas dos lógicas que muchas veces son divergentes respecto de lo que se plantea como convenio. Una vez que definimos cómo es esta lógica, constantemente tenemos que estar revisando cómo funcionan estos convenios para que efectivamente no suceda que la lógica del mercado invada la autonomía universitaria y que fundamentalmente nuestra universidad, y en este caso nuestra facultad, defina cuáles son nuestros términos en los que se construyen estos convenios. A continuación compartimos con la audiencia un corte y después vamos a continuar con más debate de los candidatos a decanos de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Continuamos con el debate de candidatos de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. En esta oportunidad se va a desarrollar el bloque o el eje temático cuarto, que es deserción y posibles soluciones. Bajo esta consigna, el planteo es: uno de los problemas del ámbito más álgido de la educación, quizás es el más difícil de resolver, es la relación entre la cantidad de ingresantes y la cantidad de egresados y egresadas. Si bien hay algunas causas, no dependen de la universidad, ¿qué políticas piensa llevar adelante para evitar el flagelo de la deserción? Ese es el tema y comienza en esta oportunidad el candidato número 1, Sumar Trazos, Carlos Herrera. Bien, entendamos que pensar solamente en la deserción como uno de los problemas a resolver es tener un recorte. Como bien decía la introducción, hay problemas externos a nuestra universidad y esos entendemos que son los más graves y que inciden mayoritariamente en las cuestiones que tienen que ver con la deserción de nuestros estudiantes. Inicialmente, en el primer ciclo, durante el primer semestre, se produce un abandono muy importante en porcentaje. Casi el 50% de los estudiantes abandona la carrera casi sin haberla empezado. Eso se debe a múltiples motivos. Uno de los cuales nosotros podemos hacernos cargos es fortalecer, como había mencionado anteriormente, el curso de ingreso. Entendemos que los niveles académicos y formativos de los estudiantes que aspiran a ingresar a nuestra casa son relativamente muy dispares. Debemos atender fundamentalmente con sectorización o fragmentos con estudiantes que tengan capacidades distintas para ofrecer curso de ingreso diverso, no solo un curso generalizado. La otra alternativa también es poder acompañar a los estudiantes para poder comprender y enterarnos de por qué motivos dejan nuestra universidad. Por ahora tenemos estadísticas que son frías, pero de fondo y detrás de esos números hay historias. Necesitamos conocerlas, necesitamos acompañar a nuestros aspirantes y nuestros estudiantes que
que ya comenzaron el cursado para poder comprender y juntos poder encontrar soluciones que puedan disminuir estos índices de deserción y también de desgranamiento. Esos son los puntos clave para nuestra gestión, el acompañamiento permanente y constante. A continuación escuchamos la palabra del candidato 2, Iván Martínez, de Haciéndonos FAU. La deserción y el desgranamiento es un problema histórico, no solamente de nuestra facultad, sino de la universidad entera. Como ya se planteó, es un problema complejo, tiene múltiples dimensiones. Lo que proponemos concretamente es, por un lado, reestructurar la lógica del curso de ingreso, esto es, que exista un equipo que trabaje todo el año en el curso de ingreso y no solamente cuando se dicta. Luego, consolidar las cátedras de primer año, que son las que reciben la masividad y los mayores desafíos. Las cátedras de primer año en general están funcionando en este momento en equipos de 5 docentes para resolver cuestiones de 300 estudiantes. Consolidar eso y pensar, por ejemplo, en la posibilidad de un ciclo común de las 3 carreras. En este momento lo comparten diseño industrial y gráfico. Consideramos que es posible construir un ciclo común a las 3. Por otro lado está el tránsito de las carreras. En ese sentido, lo que proponemos es, en el plan que hemos llamado Plan Cuidarnos, resolver o apuntar a trabajar sobre las lógicas de la violencia. Hay muchas de nuestras prácticas docentes y muchas de las prácticas entre estudiantes que contienen altos grados de violencia. Trabajar sobre eso para poder sostener y cuidar el tránsito de nuestros estudiantes y también revisar nuestras prácticas docentes. Y por último, revisar la lógica de las muy mal llamadas tesis en nuestros trabajos en nuestra facultad, que no son tesis, son mal llamadas tesis, y que en muchos casos se traducen en procesos que duran más de 2 y hasta 3 y hasta 4 años. Esto sube el promedio del tránsito de nuestros estudiantes al acceso a lo que necesitamos en este momento, que es poder trabajar. Entonces, el sostenimiento y el acompañamiento tienen que ser concretos respecto de políticas precisas respecto de estos distintos momentos de la carrera, el principio, el tránsito y el cierre. A continuación escuchamos al representante de la lista FAU Activa, Alejandro Álvarez. Como universidad pública nos preocupamos todos por asegurar el ingreso irrestricto a nuestras casas de altos estudios, pero dejamos muy de lado muchas veces lo que es la permanencia de nuestros estudiantes durante el cursado de las carreras. Creemos que es importante, así como reforzar curso de ingreso a través de generar contenidos que sean específicos para las carreras que nosotros tenemos y una mayor vinculación con el sector de escuelas secundarias, creemos muy importante fortalecer el desarrollo de los contenidos y de las cátedras, sobre todo de los años iniciales. Nosotros tenemos en la Facultad de Arquitectura una relación entre ingresantes y egresados de uno egresado cada 8 o 10 estudiantes que ingresan. Eso se ve fortalecido o se ve asumido también en el tema de que las carreras generalmente se demoran 2 o 3 años más en el transcurso de lo que está programado por planes de estudio. Eso hace que muchas veces nuestros estudiantes pierdan el incentivo de seguir cursando las materias. Sumado a la mala distribución de cargos y horarios, principalmente en los años inferiores, que hace que muchas veces la relación docente-alumno no sea la adecuada. Si tenemos en cuenta que para estas elecciones aproximadamente tenemos 900 alumnos en el padrón, que son regulares, y tenemos otros alumnos que están cursando las distintas carreras, aproximadamente un número de 2.000 alumnos y aproximadamente 300 cargos docentes, hay una relación docente-alumnos en la facultad de un docente cada 6 o 7 alumnos. Eso es una realidad que no se da en los años iniciales, en los cursos iniciales. Pretendemos transformar esa realidad, asegurar la carga horaria y poder participar dentro de esas cátedras. A continuación se les brinda 1 minuto adicional para que realicen sus aclaraciones o agregados en relación al eje de deserción y posibles soluciones. Comenzamos en esta oportunidad con el candidato número 1, Carlos Herrera, de Sumar Trazos. ¿Qué herramientas disponemos para poder resolver estas situaciones? Tenemos herramientas
potentes que simplemente necesitamos ponerlas en uso, aplicarlas. Me refiero al reglamento de estudiante trabajador, por otro lado la revisión de reglamentaciones, me voy a ejemplificar en el caso de la duración de las boletas, que ha generado en este último tiempo un debate importante con participación de estudiantes y que se logró resolver, está en vía de solución, con un proyecto elaborado por el Consejo Directivo, una comisión específica, para anular el vencimiento de las boletas. Esto implica un beneficio no solo de los estudiantes, sino también de todo lo que es la gestión administrativa de nuestra facultad. Por otro lado, también poseemos los recursos de becas y de pasantías que debemos reorganizarlos para redistribuirlos de una manera más lógica y equilibrada. Corresponde el minuto a Iván Martínez de Haciéndonos FAU, candidato número 2. Este conflicto en 3 momentos fundamentales. El primer momento en donde se produce la mayor deserción es entre el ingreso y el primer año. El segundo es el tránsito, que ese tránsito tiene distintas variables, y el cierre de las carreras. Queremos trabajar sobre estos 3 momentos fundamentales y particularmente en el que tiene que ver con el centro del problema, que es cómo estos estudiantes llegan a nuestra universidad pública y cómo hacemos para que se mantengan en la universidad pública. Es necesario trabajar particularmente sobre nuestras prácticas docentes, pero también en estas revisiones de las prácticas de violencia. Proponemos la construcción de un protocolo propio de la FAU específico respecto de violencia y también en ese sentido hacer más transitable, esto tiene que ver con nuestro segundo eje, que tenía que ver con hacer más habitable la FAU, construir condiciones más cómodas y felices de tránsitos de nuestros estudiantes. A continuación le corresponde el minuto adicional al candidato número 3, FAU Activa, Alejandro Álvarez. Para reforzar la propuesta que tenemos en el sentido de disminuir la deserción, creemos muy importante generar un gabinete psicopedagógico que ayude al trabajo que están haciendo ahora las tutorías de estudiantes, que son muy importantes en los primeros años, y que permita hacer un seguimiento de tanto de estudiantes con distintas dificultades y también un asesoramiento a los docentes a fin de poder afrontar las distintas problemáticas que van teniendo los alumnos. Eso para nosotros es un eje muy importante y creemos que sería un salto importante en cuanto a la posibilidad que mantenga la permanencia de los estudiantes. Además debemos rever contenidos de cátedras, correlatividades, mejorar la oferta de cátedras electivas y asegurar que el transcurso de los estudiantes se haga en la cantidad de años que están establecidos en los planes de estudio. Bueno, a continuación vamos a pasar al eje temático número 5, la relación entre la inteligencia artificial y las profesiones. En este sentido, la consulta es, ¿en qué medida piensa que la inteligencia artificial o IA determina las futuras profesiones de los y las egresadas de la facultad y cómo cree que hay que hacer las adecuaciones correspondientes? Comenzamos en esta oportunidad con el candidato número 2 de Haciéndonos FAU, Iván Martínez. Bueno, toda innovación se presenta a sí mismo como revolucionaria. Cuando se presenta como revolucionaria cualquier innovación, particularmente tecnológica, se producen 2 posiciones polarizadas. Una es la fascinación acrítica sobre cualquier innovación y la otra es la incomprensión y el miedo. Ninguna de estas 2 posiciones pueden ser sostenidas en la universidad pública. Nosotros tenemos que tener, otra vez volviendo al eje central de nuestra plataforma, tenemos que trabajar sobre el sentido de estas prácticas. No es nuevo el debate de la humanidad versus lo que puede hacer la máquina, no es nuevo, tampoco es nuevo el debate sobre la inteligencia artificial, pero sí es nuevo, y esto sí es una novedad de nuestro tiempo, nuestra urgencia por recibir acríticamente estas innovaciones. Lo que decimos es, debemos tener un profundo debate sobre estas innovaciones, particularmente en nuestra responsabilidad. Las disciplinas proyectuales que trabajan constantemente con la creatividad se demandan un debate interno dentro de nuestra facultad y también en el ámbito del trabajo, porque tenemos que ser conscientes de cómo implica esto nuestra responsabilidad tanto de aprendizaje como profesional. Hasta dónde podemos incorporar estas herramientas y luego hacernos cargo de, responsablemente, en términos de acción profesional.
ese debate tiene que estar dentro de la facultad. Tenemos que trabajar con ese debate, tenemos que hacer que estas herramientas nos potencien nuestros aprendizajes y nuestras actividades proyectuales, pero no las podemos incorporar como si fuese una sustitución de nuestra capacidad creativa o de nuestra responsabilidad profesional. Ese debate es profundo, entendemos que hay que hacer un observatorio sobre estas prácticas y particularmente investigar sobre estas prácticas antes de hacerlas bandera de transformaciones que todavía ni comprendemos. Primero estudiar, después hacer. Escuchamos la palabra del candidato número 3, Alejandro Álvarez, de FAUD Activa. La inteligencia artificial llegó, es una realidad que tenemos ahora, nuestros estudiantes están utilizándola, así como en su momento teníamos dudas sobre la aparición de computadoras, después sobre la aparición de Internet, sobre la aparición de las distintas redes sociales. La inteligencia artificial es una realidad hoy, no tenemos que tomarla como un cuco. Para eso creemos que tiene que ser un concepto transversal a todas las carreras, porque es lo que se viene y es lo que la sociedad también está tendiendo. Podemos tener debates, podemos tener críticas, pero no podemos dejar de lado la importancia que va a tener la inteligencia artificial en la formación de futuros profesionales. Para eso sostenemos, y lo vuelvo a repetir, la importancia de que sea un concepto transversal dentro de lo que es la formación de nuestros futuros profesionales. Pero también no solamente la inteligencia artificial, también nosotros tenemos que adecuarnos a nuevas tecnologías, a nuevos sistemas constructivos, a nuevas técnicas de representación. Tenemos que potenciar todo lo que es el área de materialidad y todo lo que son los trabajos que están realizando nuestros alumnos de diseño industrial y de diseño gráfico, teniendo en cuenta las nuevas tendencias como es la robótica, la domótica y todo lo que está vinculado con los avances tecnológicos. Tenemos que aprovechar este momento, tenemos que hacer punta como Facultad de Arquitectura, tenemos que transformarnos, como lo decimos en nuestra propuesta también, en un polo regional de diseño que permita que nuestros egresados y nuestra facultad tenga una inserción mucho más importante y mucho más directa en la comunidad. Y no tenemos que tener miedo sobre este tipo de situaciones, al contrario, tenemos que tomarlas como son y tenemos que aprovecharlas desde el inicio de las carreras y tenerlo como eje transversal para los futuros profesionales. A continuación es el turno del candidato número 1, Carlos Herrera, de Sumar Trazos. La aparición de nuevas tecnologías siempre ha formado parte de los paradigmas, sobre todo educativos. Esos ciclos se repiten reiteradamente a lo largo de la historia. Primero el asombro, luego el temor, posteriormente la asimilación y después nuevamente la aparición de una nueva variable, un nuevo componente que nos vuelve a poner en crisis. Esa dinámica es parte de la historia humana y es parte de nuestra formación como diseñadores en la amplitud del territorio. Es una herramienta más, al igual que otras tantas que nos han atravesado. Debemos concentrarnos en cuál es la cualidad específica de nuestra unidad académica. Traigo a colación ahora la imagen del escudo de nuestra universidad. Si ustedes lo recuerdan y si no lo pueden revisar, hay muchos pines aquí con ese escudo. Dice Artes, Ciencias y Humanidades. Yo los invito a que reflexionemos acerca de cuál de esas tres palabras engloba a las disciplinas del diseño. Yo me animo a decir que todas y ninguna. La mirada del diseñador es distinta, es superadora y tiene un núcleo duro que las diferencia del resto y que eventualmente al día de hoy, cuando uno quiere llenar un formulario de CONEAU o de CONICET, no encuentra una categoría para el diseño, sino dentro de otras subcategorías, como son las ingenierías, otras construcciones, otras. Necesitamos revisar nuestro núcleo que nos caracteriza y que nos hace totalmente auténticos. A partir de ahí, todo lo demás tendremos la capacidad de asimilarlo, adaptarlo, potenciarlo y seguir creciendo. Pero no solo en las aulas, intercambiando con la extensión y sobre todo con la investigación. Recordemos estos ejes centrales de nuestra universidad.
A continuación se les dará 1 minuto cada uno de los candidatos, 1 minuto adicional para que realicen alguna aclaración, algún agregado con respecto al tema que se está desarrollando, que son relaciones entre la inteligencia artificial y las profesiones. Comenzamos con la palabra del candidato número 2, Iván Martínez, haciéndonos FAU. Las disciplinas proyectuales tienen como característica central el trabajo con la creatividad, lo futuro y en este caso para nosotros fundamentalmente lo posible. Nos interesa mucho esa visión de lo posible. Pero nos planteo a mis compañeros candidatos y a mí también y a nuestra comunidad que revisemos estas expresiones en donde decimos estas cosas llegaron para quedarse. Esto sucedió mucho con la pandemia y pasa todo el tiempo respecto de cualquier innovación. Tenemos que revisar cuáles son los intereses que están detrás de estas lógicas, porque muchas veces aquellas cosas que se presentan solamente como una innovación aparentemente ingenua tienen intereses establecidos con agencias muy claras y que poco tienen que ver con el bien común. Entonces, cuando renunciamos concretamente a nuestra responsabilidad, lo que estamos planteando respecto de estas innovaciones que no deben dejar de ser instrumento es que dejamos de ser responsables sobre ellas. A continuación escuchamos la palabra del candidato número 3 en este minuto adicional, Alejandro Álvarez, por FAU Activa. No tenemos que tener miedo a la inteligencia artificial. Es una herramienta más que nos va a permitir a los diseñadores realizar nuestro trabajo. No nos olvidemos que está acompañado todo nuestro trabajo con el compromiso social que tenemos como profesionales, en el desarrollo que tenemos de las distintas actividades que tenemos. Es una herramienta más que tenemos que aprender a tenerla, pero es una herramienta que está viniendo y no es el futuro, es hoy. Y por eso todos nuestros planes de estudios tienen que tener como concepto fundamental este tipo de herramientas, como fue hace unos años atrás el tema de las computadoras y los nuevos programas. No podemos obviar esa realidad. Debatamos, veamos cuál es el mejor camino, veamos cuál es la mejor opción, pero no podemos dejar de lado estas nuevas tecnologías. Vincular la innovación con el diseño es permanente y no tenemos que olvidarnos que nuestros profesionales se tienen que sentar en un medio que está hablando en estos momentos por todos lados el tema de inteligencia artificial. A continuación, cedemos el minuto sobre este tema para que agregue algún concepto al candidato número 1, Carlos Herrera, sumar trazos. Nuestra apuesta está centralmente focalizada en las capacidades humanas. Fortalezcamos nuestra esencia como humanidad. No estamos solos. Crecemos y nos formamos de manera social y colectivamente. Recuerdo ahora un dibujo del maestro Quino, en donde el hermanito de Mafalda decía, qué increíble todo lo que tiene este lápiz adentro, luego de haber cubierto las paredes de su casa con numerosos dibujos que surgen de su imaginación humana. Estas capacidades blandas son las principales capacidades que debemos fortalecer y hacer hincapié en nuestros estudiantes. Un estudiante que tenga la capacidad y un profesional que sea capaz de resolver problemas con inteligencia artificial o con cualquier tecnología de punta, también debe ser capaz de resolverlas sin ella. Bueno, ahora sí, los invitamos a compartir un corte y continuamos con el debate de los candidatos a decanos de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. La Universidad Nacional de San Juan elegirá a sus autoridades el próximo 11 de junio. De haber segunda vuelta se hará el 23 del mismo mes. Además de rector y vicerrector o vicerrectora, decanos o decanas y vicedecanos o vicedecanas, director o directora y vicedirector o vicedirectora de la Escuela de Ciencias de la Salud, también se votará por representantes de los estamentos docentes, no docentes, estudiantes y egresados/egresadas para el Consejo Superior y los consejos directivos de cada unidad académica. Además, se elegirá por él o la representante del Consejo Asesor de Enseñanza Secundaria, CAES, para el Consejo Superior.
Universidad Nacional de San Juan, más de 50 años comprometida con la provincia. Continuamos con el debate de los candidatos a decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. En el último bloque es temática libre. Cada uno de los candidatos tendrá 2 minutos para desarrollar alguna propuesta temática que considere pertinente para completar su presentación. Para ello tendrán 2 minutos, como lo han tenido a lo largo del debate, y después se otorgará 1 minuto más adicional para cerrar. Comenzamos con este bloque libre con el candidato número 3, FAU Activa, Alejandro Álvarez. Para cerrar un poco este debate, queremos dejar bien en claro que la dupla que formamos con la diseñadora industrial Alejandra Moreno es una dupla que conoce intrínsecamente cuáles son las problemáticas reales que tiene nuestra Facultad de Arquitectura. El conocimiento que tenemos de las 3 carreras es muy importante también para poder seguir adelante como una gestión. Somos parte de un equipo formado por gente de las 3 carreras, docentes, no docentes, egresados y estudiantes, que pretendemos transformar nuestra facultad. Para eso, y un poco siguiendo los lineamientos que nos plantearon, ¿cómo podemos hacer para asegurar esto y cómo podemos llevar adelante nuestra propuesta? A través del conocimiento pleno que tenemos, y yo principalmente como candidato a decano, de la realidad de los 3 estamentos: docente, no docente, estudiantes y nuestros egresados también. A través justamente de haber sido, como estudiante, presidente del Centro de Estudiantes en su momento y secretario de Asuntos Estudiantiles, he sido también presidente del Colegio de Arquitectos, lo cual me ha permitido conocer la realidad de nuestros egresados. Como docente, he sido docente de las 3 carreras de arquitectura, diseño industrial y diseño gráfico, estas 2 últimas desde el inicio de las mismas. He sido los primeros docentes concursados en esas carreras. Tengo proyectos de investigación, he sido director, he sido integrante de proyectos de extensión y además una amplia experiencia, ¿no es cierto?, en el tema de los no docentes a través de cursos que he dictado a los mismos, pero principalmente cuando he sido responsable de higiene y seguridad de la universidad y presidente del Comité Central. A continuación le damos esta oportunidad de 2 minutos con tema libre para agregar propuestas o algo que considere conveniente al candidato de Sumar Trazos, Carlos Herrera. Bien, hoy en este estudio me encuentran aquí de pie, intentando acercarme nuevamente a toda la comunidad de nuestra facultad. Detrás de cámara ven numerosa cantidad de personas acompañando al resto de los candidatos, técnicos, periodistas que hacen que esto sea posible, y hay otros que no están detrás de cámara y están en la cabina central. Así funcionan los equipos. Hay caras visibles, en el caso nuestro hay 2 nombres que encabezan una fórmula, pero hay muchas personas detrás. Esto nos garantiza pluralidad, diversidad y trabajo en equipo. No somos 2. Somos más de 10, 20, 50, 53, no tengo el número, pero sin duda hay muchas voluntades. Y hay otros que ya no están. Somos herederos. Debemos dignificar la gestión que tendremos en suerte de llevar adelante si nos acompañan, honrando la memoria de nuestra facultad, rescatando a aquellas personas que estuvieron a cargo no solo de decanato, sino de vicedecanato, recordando las gestiones y los logros de nuestra institución, que tiene una historia que debe ser respetada. Recibiremos una mochila con un peso muy importante, pero sin duda alguna un montón de personas nos van a ayudar a poder resolver cualquier situación que
aparezca en el horizonte más cercano, pero sobre todo delineando el futuro de nuestra facultad. Somos transitorios, nadie es eterno, nadie se salva solo. Muchas gracias. A continuación tiene sus 2 minutos el candidato de Haciéndonos FAUT, Iván Martínez. Nos define lo colectivo. Somos la prueba viva de lo que es la universidad pública. Muchos de nosotros, de nuestro equipo, somos primera generación de universitarios en nuestras familias. La universidad pública para nosotros ha sido una posibilidad de transformación profunda. Queremos discutir, hacer crítico, transformar nuestras prácticas, no solamente docentes, sino de aprendizaje, de investigación, fundamentalmente en sentido proyectual. Queremos que nuestros estudiantes, nuestros docentes, nuestros no docentes, nuestros egresados, tengan una visión distinta de su tránsito por la FAUT, por nuestra casa. Queremos hacer más habitable, más plena, más comprometida su experiencia dentro de nuestra casa. Creemos que esto es fundamental en términos políticos. Necesitamos inventar, es un tiempo de inventar maneras políticas distintas a las que nos está proponiendo tanto el sistema como los medios hegemónicos y las lógicas imperantes. Para eso es necesario, en un grado, despertar, pero en otro lado, organizarnos, compartir, incluso con aquellos que no comparten nuestras visiones ideológicas. Una mesa conjunta, colectiva, y también en conflictos, sin eludir los conflictos importantes que tenemos como institución, para nosotros es fundamental. Esa es nuestra apuesta a nuestra construcción política. Nosotros estamos transformando, creemos en eso y estamos haciéndonos en colectivo. Esa es nuestra apuesta fundamental para que nuestro tránsito por la institución en la que comparto con mis compañeros es un tránsito corto y en la que nuestras figuras individuales son en parte temporales, dejan una huella para quienes vengan después. Bueno, a continuación se les dará 1 minuto más a cada uno de los candidatos, 1 minuto adicional, para que realicen aclaraciones, agregados en relación a esta temática libre. Vamos a comenzar con el candidato número 3, Alejandro Álvarez, de FAUT Activa. Transformar en equipo es nuestro eslogan. Lo venimos trabajando desde hace muchos años, somos muchas personas que estamos vinculadas con la gestión, con la docencia, con la investigación, con la extensión. Y creemos que es la forma que podemos transformar justamente nuestra facultad. Para eso creemos que somos la fórmula que podemos establecer equidad, equilibrio y transparencia en una gestión que sea abierta a todos los estamentos, que incluya a los personal no docente dentro de la mesa de gestión y de decisiones y que permita que nuestros estudiantes puedan asegurar su transcurso en las carreras y nuestros egresados tengan una inserción positiva dentro del ámbito laboral. También creemos que tenemos que asegurar recursos, asegurar financiamiento y trabajar principalmente para conseguir que nuestra facultad sea un polo regional de diseño y a través de eso poder mejorar las condiciones. A continuación le damos la palabra al candidato número 1, Carlos Herrera, de Sumar Trazos. Bien, querida comunidad de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, ustedes nos conocen desde los pasillos y también desde las aulas. Nos conocen en equipo de investigación, nos conocen metiendo las manos en el barro, nos conocen acompañándolos en el pasillo, en la consulta, en el acercamiento cotidiano. No solo los estudiantes, sino también los no docentes, esos compañeros incondicionales, que te resuelven lo que sea en el momento que pueden, que siempre están dispuestos a darte una solución y que siempre están brindándote una sonrisa, aunque tengan el peor día de sus vidas. Esto es circunstancial. Después de las elecciones volvemos y seguimos siendo quienes somos, quienes fuimos y quienes seremos. Nuestra oferta se centra en la empatía y en una gestión de puertas abiertas, no solo literalmente, sino en realidades. Bueno, continuamos con este minuto adicional de la temática libre. Le corresponde la palabra al candidato Iván Martínez, de Haciéndonos FAUT. Al principio de esta exposición
hablamos del sentido de las prácticas, revisar profundamente el sentido de las prácticas. Las prácticas proyectuales, las disciplinas proyectuales, han estado durante mucho tiempo arraigadas y relacionadas con lo futuro, con lo que está hacia adelante. Entendemos que este es un momento en donde tenemos que trabajar con lo posible, con cómo ensanchar eso posible dentro de nuestra facultad, pero también en relación a nuestra provincia, a la región, al país. Lo que está atravesando nuestro país en este momento está muchas veces atravesado por el conflicto, por la crispación, por la violencia. Nuestra facultad y la universidad pública debe tener un compromiso profundo, y es un compromiso político, de construir desde el disenso. Nuestra propuesta es transformar desde el disenso y los conflictos. De esta manera, cada uno de los candidatos ha tenido la posibilidad de expresarse en este tema libre, con 2 minutos más 1 minuto adicional. A continuación, se les va a brindar 1 minuto más a cada uno de los candidatos para que los escuche la audiencia y los futuros votantes a cada uno de ellos, y vamos a darle la posibilidad de empezar al candidato número 3, Alejandro Álvarez, de FAU Activa. 1 minuto para expresarse. Quiero volver a agradecer a la comunidad la oportunidad que nos ha dado de poder expresar nuestros pensamientos, nuestras posturas, que si bien pensamos modelos distintos de facultad, agradezco a mis coequipers en esta situación. Creo que como comunidad, como decía Iván, somos una casa distinta. Nosotros el 2 de julio va a haber una gestión que va a comenzar, pero el resto de la comunidad universitaria de la Facultad de Arquitectura va a seguir trabajando en pos de una mejor facultad. Los lineamientos los definirá la gestión, pero la convivencia tiene que ser sana entre todos nosotros. Somos muy pocos, estamos trabajando todos para lo mismo, podemos tener distintos mecanismos, distintas metodologías, pero creo que todos apuntamos a lo mismo, a una mejor facultad que esté inserta en el medio, que responda a las necesidades de la comunidad, que nuestros egresados tengan su salida laboral, que nuestros docentes puedan trabajar tranquilos y que los no docentes sean parte de la gestión. A continuación, tiene 1 minuto el candidato de Sumar Trazos, Carlos Herrera. Aquí el equipo de producción en las pausas nos ha pedido que nos peguemos, que quieren show. De mi parte y de nuestra parte nunca ha sido una prioridad. Siempre hemos hablado con respeto de nuestras propuestas, de quiénes somos, con humildad, construyendo colectivamente un proyecto de facultad que nos permita dar continuidad a algunas acciones, no solo de esta gestión actual del arquitecto Guillermo Velasco, sino de gestiones anteriores. Nuestra facultad ha tenido una historia de crecimiento en los últimos años, queremos dignificar esas trayectorias y brindarnos como somos. Voy a ser repetitivo y reiterativo en esto, pero somos lo que somos, no estamos disfrazados a pesar de la postura, del saco, de los nervios y demás. Ustedes nos conocen y nosotros los conocemos. Muchas gracias. El último minuto para el candidato de Haciéndonos FAU, Iván Martínez. Básicamente quiero recalcar en este tiempo, el equipo del que soy parte, nos entendemos como un grupo que se hace. Por eso nos llamamos Haciéndonos. Estamos haciéndonos hace mucho tiempo, no es nuevo, esto no es de estas elecciones. Y nos entendemos como un colectivo que busca ampliarse en esto de que es una mesa a la que nos tenemos que convocar porque nuestros problemas son urgentes, son problemas graves, y la comunidad de la que somos parte también está enfrentando problemas profundos y graves. Nuestras respuestas tienen que estar a la altura de esos problemas y tienen que estar comprometidas con esos problemas. Eso es lo que le va a dar sentido tanto a nuestra facultad, a las carreras que tenemos y a cualquier otra carrera que podamos generar en el futuro. Nuestro compromiso con lo que sucede en nuestro país y la universidad pública es fundamental.
Bueno, de esta manera hemos compartido la palabra de los candidatos de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, candidatos a decano, y hemos llegado al final de este debate de los candidatos. Le agradecemos por su predisposición y por la participación en este espacio. Además, también queremos agradecer el trabajo y el compromiso de las autoridades y el personal de la Secretaría de Comunicación de la Universidad, Sama TV, el personal, prensa institucional, comunicación digital, Radio Universidad y el Departamento de Ciencias Políticas. Por supuesto, a ustedes también les damos las gracias y los invitamos a que continúen disfrutando con la programación porque están previstos más debates, los cuales son transmitidos a través del 33.1 de la TDA, canal 18 de IO Total, canal 22 de Super, canal HD, FM 93.1 Radio Universidad, por el canal de YouTube de Sama en Vivo. A las 20 horas comienza el próximo debate de candidatos de decanos de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Muchas gracias por acompañarnos.